Hola, buenos días. Vamos a la parte 22. Es la sección B del tema la Iglesia y las iglesias. Era el punto 15 que estamos viendo, ¿verdad? De esta diferencia entre las doctrinas católicas y evangélicas. Bueno, en el tema de la Iglesia y las iglesias quiero tocar el asunto de la necesidad de iglesia y la necesidad de congregación. ¿Cuántas veces se ha dicho o se ha oído lo siguiente? Yo no necesito ir a la iglesia para ser bueno o para tener una relación con Dios. Bueno, pues este asunto ya de lo de ir a la iglesia ya lo tratamos en el capítulo anterior, en el vídeo anterior. Vimos cómo lo de ir a la iglesia pues no es un término acertado, y podéis echar un vistazo para ver de qué se trataba. Pero haciendo incluso un buen uso de los conceptos y de los términos, podemos ver o oír lo mismo, ¿no? Yo no necesito congregarme con nadie para ser cristiano o para ser aceptado por Dios o para tener una relación con Dios. Bueno, muchos, en base a muy distintas experiencias y por muy distintas motivaciones, argumentan la no necesidad de congregarse. Por ejemplo, pues en la iglesia donde estuve o en la congregación con la que me reunía, pues me han fallado, veo muchos defectos, no hace falta estar allí para ser salvo, no solo los que van a la iglesia son salvos, no por ir a la iglesia eres salvo, o por ir muchas veces o menos veces. He visto cosas peores en la iglesia que fuera de la iglesia. A mi padre, a mi hijo, a mi hermano, etc., le han hecho tal o cual cosa o le han dicho tal o cual cosa. Yo puedo leer la Biblia en mi casa o donde sea. Yo puedo orar en mi casa o donde sea. Bueno, son argumentos que, ojo, no digo que se ha inventado. Y lamentablemente de cosas que se ven, que he dicho y que he comentado, que se ven o se dicen, pues efectivamente son ciertas, ocurren, han ocurrido y seguirán ocurriendo, lamentablemente. Eso es una de las realidades de las iglesias locales. El estar formadas las iglesias locales por personas, las cuales todas somos vulnerables, todas estamos sujetos a debilidad con nuestros problemas, con nuestros defectos, con nuestros tropiezos, con nuestras manías, peculiaridades, etc. Todo eso hace que la experiencia que se viva no sea precisamente ese paraíso o ese jardín de rosas que más de uno pudo imaginarse que iba a ser la iglesia o el congregarse con hermanos cuando comenzó esa andadura, ¿no? Además, la presencia de quienes no son realmente hijos de Dios, es decir, personas nacidas de nuevo, sino que simplemente son simpatizantes de una forma de pensar que encaja bien con esa ideología social y pues esa doctrina que hay en el cristianismo de hacer bien al prójimo, de ser buenas personas, etc. Pues todo eso hace que hayan personas que estén ahí que realmente no son nacidas de nuevo, que no tienen los corazones renovados por el Señor y están simplemente por unos intereses bien legítimos, pero son al fin y al cabo intereses personales, materiales, y no como fruto ni como consecuencia de un nuevo nacimiento. De tal forma que las manifestaciones del Espíritu Santo, que son las deseables de ver en una congregación y de verlas con mucha frecuencia, pues y además esas manifestaciones son todas buenas, el Espíritu Santo solamente produce un buen fruto, pues eso se va a ver empañado y enturbiado con más frecuencia de lo normal por esas, aparte por nuestros propios defectos, pues por los defectos y por las tendencias que predominan más en las personas que son del mundo y que obedecen más a la carne que al espíritu. Así que eso es un hecho que está ahí presente. La Biblia
el asunto este lo deja claro. Ahí lo dice con las palabras tal cual. No hay que interpretar ni que rebuscar mucho. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿El día de qué? Pues el día del Señor, en el que habrá que dar cuentas de lo que se hizo en este mundo y cómo habíamos invertido el tiempo en este mundo, cómo lo aprovechábamos y de qué manera desarrollábamos nuestro peregrinaje en esta tierra, ¿no? ¿Sabéis qué es lo que, justo antes de decir eso, qué es lo que había dicho el escritor, qué es lo que había escrito? Pues decía, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros, mutuamente, para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando, y ahora sigue entonces, de congregaros o de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que fijaros qué motivaciones y qué razones hay. Mirad, ahora voy a decir algo importante que quiero que atendamos bien. La iglesia local perfecta no existe. La iglesia es perfecta en su esencia espiritual. Lo que el Señor está formando y que un día va a manifestar al universo entero y lo va a presentar como su obra perfecta. Pero la representación de esa iglesia, que son visual, física, somos las personas que estamos aún en este mundo, de todos los millares que existen y que muchísimos están allí ya con el Señor, pero muchos todavía estamos aquí en la tierra. Aquí no nos vais a encontrar a ninguno perfecto, ni ninguna congregación, por tanto, perfecta. Nunca lo fue y no lo va a ser aquí a nivel terrenal. Por tanto, dejar de congregarse por motivos de imperfecciones o de errores o de fallos nunca va a ser la opción correcta. La única base que justifica una separación o una salida de la congregación y apoyado por las Escrituras será el asunto doctrinal o de conductas inmorales. Dice así Romanos capítulo 16, versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Así que es el momento entonces de salir, de no intentar mejorar ni de solucionar, porque eso no es cuestión de solución ni de mejora, es cuestión de no contaminarse en la fe por causa de algunos que quieren trastornarla, que quieren modificarla. Eso no corresponde a un tropiezo, a una debilidad. Eso corresponde a una maquinaria en funcionamiento que va en contra, de forma voluntaria, de un trazado santo como es el de la sana doctrina. Cualquier otro tipo de conflicto que ocurra, eso debe ser tratado en la congregación con la madurez y con la sabiduría propia de quienes fueron o fueron amados por Dios, que se supone que así somos los creyentes, fuimos amados por Dios, salvados por Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, haciéndolo así, tarde o temprano llegará la solución o la cura de la circunstancia que se haya dado, y no va a ser precisamente la separación o el abandono. Mirad, en Apocalipsis capítulo 2 y 3 vemos cómo por 7 veces dice el Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que vemos que la Iglesia nos muestra, vemos que la Biblia nos muestra mensajes directos a las iglesias. Prescindir de esa forma de estar en el mundo, es decir, como congregación, como cuerpo, es prescindir de lo que incumbe a esa forma de estar. ¿Y qué es lo que le incumbe? Pues la guía y la enseñanza
del Espíritu de Dios que va a las iglesias. El mundo necesita la palabra de Dios. El mundo necesita recibir el mensaje de Dios. Pero la iglesia también tiene un mensaje concreto, específico para ella, y debe estar la congregación unida y en unidad para recibirlo. Todo creyente debe perseverar en el estudio de la palabra de Dios, en la oración a nivel personal, en su vida diaria, en su casa y en intimidad. Pero se puede caer en el error de llegar a la conclusión de decir, bueno, pues yo no necesito la iglesia para ser cristiano ni para aprender nada, porque con la Biblia me basta y yo solo en casa me valgo. Pues no, no es así. La Biblia no enseña que ese sea el camino que debe tomar el creyente. Fuimos rescatados del mundo, fuimos tomados para una nueva familia y uno quiere vivir y desea vivir, lógicamente, en familia. La familia es un núcleo deseable. En casos normales lo es. Lo que la Biblia sí enseña es que para ser un hijo de Dios, para ser salvado por Jesús, no es necesario o imprescindible congregarse en una iglesia. El momento de la conversión y la forma de la conversión es independiente de la pertenencia a una congregación. Y muchos fueron llamados por el Señor en cualquier lugar donde estuviese, en cualquier contexto y en las más variopintas situaciones. Pero los que tienen en su vida la oportunidad de congregarse ya como cristianos y como hermanos junto con otros en la fe, no deben menospreciar ese privilegio y ese deber que es como lo presenta la Biblia. Existe también el error, y eso hay que tenerlo en cuenta, hará el sentido contrario, de quienes se ajustan solo a los horarios de culto de la congregación para leer u orar. Así que en su vida personal se ve que no hay esa sed de la palabra de Dios, esa necesidad, ese hambre. Pues cuando uno llega a la hora de comer, si lleva un rato sin comer, aunque no haya llegado la hora de comer, pero el hambre la tiene ahí. Oye, todavía no son las 2 de la tarde, pero yo voy a comer ya. ¿Por qué? Porque lo necesito. Bien, pues hay quienes se ajustan simplemente a un horario, no tienen esa sed, esa necesidad, ese hambre, que le lleve a buscar ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y tampoco oran y no hacen oración porque queda descuidada. Una cosa conlleva a la otra, con toda lógica, porque si no recibes nada de Dios, si apenas no conoces nada de Dios, porque no lo has aprendido, porque no has tenido sed de buscarle, ¿qué vas a hablar con él, no? Es difícil hablar con un desconocido, y mucho menos pues abrirle ya tu corazón y con tus inquietudes, con tus necesidades, con tus deseos, con tus problemas, con tus proyectos, etc., ¿no? Bueno, pues ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Tengamos en cuenta los dos extremos. Ni el creyente debe prescindir de congregarse como iglesia con el resto de los hermanos para dedicarse a modo de isla a crecer en el espíritu, yo solito en mi isla personal, ni tampoco el creyente debe esperar que el crecimiento espiritual venga únicamente de la congregación, de la iglesia local a la cual pertenece o con la cual se congrega, siendo ella la única responsable de eso y él prescindiendo de la responsabilidad personal e individual que tiene cada uno de hacerlo. Así que, amigos, hermanos, sobre todo, un consejo para los creyentes. El Señor lo dice, una de sus últimas palabras en Apocalipsis. Mirad lo que dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Pues allí estamos en comunión con Él, unidos en amor fraternal. El Señor nos bendiga. Hasta la próxima.